Dice, Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces el pasaje, mis hermanos, comienza contándonos una historia particular. La historia Vamos a intentar hablar así. ¿Ustedes me escuchan allá atrás? ¿Bien? Bueno, yo trato de hablar normalmente bien. Pronto les agradezco un poquito de agua, por si se me va yendo la voz, mientras solucionamos el sonido. Entonces, Naamán, dice la palabra, que era un hombre valeroso, un hombre valiente, y que por causa de esa valerosidad, Dios lo había usado para dar una serie de victorias al rey de Siria. Siria aquella época era la capital, el imperio más importante, y Dios había usado para que este imperio creciera, se fortaleciera a través de un ejército poderoso. Y se nos dice que entre esos había un general que llegó a ser muy apreciado por el rey de Siria, y ese general era Naamán. La palabra nos resume diciéndonos que él tenía un gran aprecio delante de su Señor por lo que hacía. Pero al final el versículo que nos dice que Naamán era leproso. Entonces Naamán, con todas sus victorias, con toda su grandeza como soldado, era leproso. La palabra no nos cuenta cómo se contagió de la lepra. La palabra no nos dice que si era un asunto que llevaba muchos años. La palabra no nos muestra detalles, pero sí nos resalta el asunto de la lepra de Naamán. Entonces la historia, porque no podemos leer todos los versículos porque nos va a ser muy tarde, se nos dice que él, con algunos criados, piensa y se entera que él puede ir a Israel, porque en Israel pues se ha hecho conocido por el Dios que hay en Israel. Entonces al rey sirio enterarse, él manda llamar al rey de Israel a ver si puede recibir a Naamán para sanarle. El rey de Israel se asusta porque él responde, muchas gracias mi hermano, que ¿quién es él para sanar a un leproso? ¿Acaso él era Dios para darle vida o quitarle la vida a un hombre? Pero ahí aparece Eliseo. Y en la historia Eliseo le dice, no tengas miedo, manda llamar acá a Naamán, que yo tengo una palabra de Dios para él. Y él se va a dar cuenta que en Israel hay profeta. Entonces más adelante en el verso 8 se nos dice que Naamán se presentó en la casa de Eliseo. Recuerden que vamos a usar esta historia para representar un poco lo que es la obra del Evangelio y el poder de Dios para santificar nuestra vida. Comenzando ahí, nosotros vamos a darnos cuenta que el Antiguo Testamento usa regularmente la figura de la lepra como una figura del pecado del hombre. Dios usaba de alguna manera imágenes que ellos pudieran ver para ver de alguna manera una realidad espiritual. Y la lepra era como eso, la lepra era una enfermedad muy escandalosa porque visiblemente traía mucho impacto. La persona que la sufría vivía un tipo de estigmatización. ¿Por qué? Especialmente en Israel, Dios había enseñado por la ley que entre ellos no podían haber leprosos. Cuando había un leproso en el pueblo de Dios, el leproso tenía que presentarse delante de los sacerdotes y el sacerdote examinarlo. Y si realmente, el sacerdote era como el médico de aquellos días, si realmente el sacerdote veía que el hombre estaba leproso, entonces el hombre tenía que ser sacado del pueblo o de la ciudad. El hombre tenía que vivir afuera y el hombre tenía que cubrirse. Y cuando alguien se le acercaba por la vergüenza de su enfermedad, él tenía que gritar, soy inmundo, soy inmundo. Y las personas no se podían acercar a él, porque la lepra en aquellos días era contagiosa. Y él no podía estar ni siquiera en la casa con su familia, porque la Biblia enseñaba que la lepra se pegaba en las paredes de la casa, la lepra se pegaba en la ropa. Entonces era una enfermedad muy contagiosa. Parece ser que para nuestros días no existe tal tipo de lepra, ¿sí? Es una enfermedad de la piel aún un poco diferente a la lepra que nosotros conocemos. O sea, la mayoría de estudiosos de la palabra llegan a entender que ese tipo de enfermedad actualmente no las estamos viviendo.
Entonces, la lepra representaba en aquel Antiguo Testamento el pecado en el hombre. Y claro que el hombre, cuando se veía leproso y el hombre no era sanado de esa lepra, el hombre no podía estar dentro del pueblo de Dios. El hombre tenía que ser excluido del pueblo de Dios. Pero también la ley nos mostraba que a veces, a través de ciertos rituales que mandaba la ley, las personas podían ser sanas. Ahora, la lepra, como venimos diciendo, es una figura maravillosa de cómo Dios puede salvar al hombre y limpiar al hombre. Entonces vamos a usar la figura de Naamán desde esa perspectiva, porque hay unos ingredientes acá que nos van a servir para entender un poco cómo Dios trabaja en la vida de nosotros. Ahora, lo primero que podemos decir es que Naamán, con todo su éxito en el mundo, que Naamán era en aquellos días un soldado importante, un soldado reconocido, y en ese sentido él tendría seguramente dinero, tendría fama, tendría reconocimiento, tendría la admiración de sus soldados, pero con todo y todo era leproso. Es una figura muy interesante del hombre, porque el hombre naturalmente a veces puede ser muy bueno en el estudio, muy bueno en su trabajo, muy bueno en los deportes, muy bueno en la música, y a veces hasta nosotros llegamos a tener ídolos de esas personas que sobresalen en algo. El cantante, el futbolista, y para nosotros nos parecen personas muy importantes, ¿sí? Pero detrás de esas personas importantes, como le sucedía a Naamán, o detrás de hombres simples, encontramos que delante de Dios, como lo vamos a ver estos días en su palabra, somos hombres leprosos. Aún el más exitoso, aún el que ha alcanzado más cosas en este mundo, delante de Dios es un hombre leproso. Dice Romanos que no hay uno bueno, no hay uno justo. Todos se desviaron, a una, como ovejas, se perdieron. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a ver la lepra en Naamán como una figura del pecado, pero que si de alguna manera nosotros pudiéramos vernos los unos a los otros, nos vamos a encontrar que somos leprosos. Y esa lepra es como una enfermedad a veces que tratamos de ocultar con vestiduras, con éxito, con fama, con otros asuntos. Pero si fuéramos desnudados tal como somos, realmente podríamos ver nuestra maldad. Y tendríamos que, como decía el libro de Levítico, tendríamos que decir: no te acerques, que soy un hombre inmundo. No te acerques porque tengo lepra y te puedo contagiar. Bueno, aunque nosotros a veces por nuestra ceguera espiritual no nos damos cuenta, somos personas así. Y necesitamos ser limpiados por el Evangelio de Dios. Y necesitamos ser santificados. Y esta necesidad que tenía Naamán de ser limpio de su lepra, lo llevó hasta Israel. Y lo llevó hasta la casa del profeta. Sin darse cuenta él que Dios iba a hacer algo totalmente glorioso en su vida. Y así, sin darnos cuenta nosotros, tal vez Dios en sus cuerdas de amor nos ha venido atrayendo a Él porque Él quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. La obra gloriosa, maravillosa, de perdonarnos de nuestros pecados y salvarnos. Y no solo eso, llevarnos a vivir una vida tan santa, tan pura, en la cual Él sea glorificado y en la cual podamos darle testimonio a un mundo que se pierde en sus pecados, en sus delitos, de que se puede ser joven, de que se puede ser soltero, de que se puede ser niño y se puede vivir una vida agradable a Dios y santa. Entonces Naamán llega a la casa de Eliseo y mire lo que le responde Eliseo, que es muy interesante. Dice ahí en el verso 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus... Perdón, ya había resumido eso. Ahí en el verso 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio.
Entonces, cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera le abre la puerta a la casa. Le manda un mensaje. Ve con un mensajero. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y cuando salgas a la 7ª vez vas a ser limpio. El pasaje nos dice que eso no le gustó a Naamán. Dice ahí el verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Miren lo tremendo. Naamán viene y él tiene una expectativa. Cuando yo llegue va a salir el profeta. Y el profeta me va a imponer las manos sobre mi lepra, va a orar a Dios y la lepra va a desvanecer. Y cuando él llega a la casa de Eliseo, ni siquiera Eliseo le abre las puertas de su casa. Naamán se escandaliza. Recuerde que Naamán es un hombre importante. Él no llega solo. Era un general. Seguramente él llega con una compañía de soldados, su guardia personal. Seguramente llega con todas las vestiduras de un soldado importante. Y él espera que lo atiendan de cierta manera. Pero Eliseo ni siquiera sale a saludar. Qué descortés, ¿no? Naamán dice: no, mejor, si es para zambullirme en un río, hubiera podido ir a los ríos de Siria, Damasco. ¿No tiene mejores ríos que Israel? Entonces Naamán se va enojado. Y eso a veces pasa. Entonces vamos a ver que esta figura es muy interesante. A veces las personas llegan a buscar de Dios. Y las personas esperan que cuando llegan a Cristo, llegan al Evangelio, están llegando a la iglesia, Dios pueda bendecirles, Dios pueda prosperarles, todas las cosas cambien, que el pastor ore por mí. Y si ora por mí, Él me va a bendecir, las cosas van a cambiar totalmente. Las cosas van a mejorar ya. ¿Sí? Yo espero que llegue a la iglesia y la gente me atienda bien, me reconozca, me reciba. ¿Sí? Yo soy una persona importante. Y cuando eso no sucede, las personas se van escandalizadas. No, a mí no me gustó la iglesia. Porque yo esperaba que me tuvieran en cuenta, yo esperaba que oraran por mí para que Dios me bendiciera. Y no sucedió eso. Naamán se va escandalizado. Entonces miren lo que le dicen en el verso 13 sus criados. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Los siervos de Naamán le dicen: pero no te están pidiendo muchas cosas. Solo te están pidiendo que te sumerjas 7 veces en el río. Y le insisten. Qué importante esas personas que nos insisten, hermano. Ahorita vamos a ver la importancia de ese tipo de personas que cuando las cosas no nos gustan dicen: no, pero ¿qué tiene? Ya está acá. Aproveche el tiempo, escuche, dispóngase. No, pero yo pensé que íbamos a llegar primero a almorzar y ahora 1 hora de predicación. No, vinimos a escuchar la palabra, dispongámonos. Tal vez Dios tiene algo para decirnos. Y Naamán se queda pensando y dice: bueno, si solo sumergirme 7 veces, yo tengo esta enfermedad terrible que me está matando. Hermano, y cuando una persona está enferma, su lepra no solo es una enfermedad para él. La lepra, que es una figura del pecado, el pecado mata vidas, mata familias, trae tristeza, trae vergüenza, trae dolor. Yo no me imagino cómo sufría la esposa de Naamán, los hijos de Naamán viendo que su papá era un leproso, sus padres viendo a Naamán viendo que él era un leproso. Entonces Naamán decide obedecer. Y recuerda esta figura, zambullirse 7 veces. Una figura muy importante que nos va a servir. Ahí vamos a llegar en un punto. Entonces dice ahí en el 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Miren este asunto. Naamán de alguna manera obedece al mensajero.
Las palabras de Eliseo, en algún momento Naamán él se dice, bueno, voy a obedecer la palabra. Él va y se zambulle la primera vez, se zambulle la segunda vez y ya él comienza a ver de pronto la piel un poco diferente. Se zambulle la tercera vez, ya. Se zambulle la cuarta vez. Y en la séptima vez Naamán sale y ya él mira su piel y la piel es como la de piel de un niño. Fue sano. De una manera milagrosa. De una manera extraordinaria. Al obedecer el mensaje de Eliseo quedó totalmente limpio. Ahora nosotros vamos a ir al Nuevo Testamento. Yo quería que ustedes tuvieran esta figura porque vamos a escuchar ya no a Eliseo, sino a al más grande de todos los mensajeros de Dios, que Él nos va a hablar ahora cómo nosotros podemos ser limpios. Porque, como decíamos ahora, así como Naamán, nosotros también tenemos lepra. Y Dios quiere limpiarnos de esa lepra. Pero también nos vamos a dar cuenta que así como Eliseo le mostró un camino a Naamán, la palabra de Dios también nos muestra a nosotros un camino cómo podemos ser limpios, cómo podemos ser santos. A veces a nosotros no nos gusta, preferimos no, hay ríos mejores, hay maneras mejores. Pero recuerde que Eliseo le dijo, tienes que sumergirte o zambullirte 7 veces. Entonces vamos a mirar en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús. Ahí en Juan 8, verso 31, vamos a ver lo mismo que le dijo el Señor Jesús a la generación de judíos leprosos. Acerca del pecado. Dice Juan 8, verso 31. Que esas palabras ya no son las palabras de Eliseo a Naamán, sino son las palabras de Jesús, aquellos que estaban en esos días, pero son las palabras de Jesús a nosotros. Y por ahí vamos a comenzar nosotros la serie de mensajes para estos días. Dice ahí en el verso 31, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a centrarnos en ese pasaje y vamos a desmenuzarlos un poco. Lo leí completo porque el Señor Jesús llega al punto donde veníamos hablando que la lepra es muy significativa. El Señor les dice a ellos que ellos necesitan ser libres. Y ellos le responden, pero linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces el Señor les va a decir ahí en el verso 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y recuerden que la lepra es una figura del pecado. Entonces el Señor les está diciendo en pocas palabras, si ustedes practican el pecado, por ende son esclavos del pecado. Y yo vengo a hacerlos libres de eso. Y ellos dicen, no somos esclavos de nadie. Y eso es muy tremendo porque generalmente las personas no se dan cuenta de su práctica de pecado y de su esclavitud hacia el pecado. Es más, si nosotros hiciéramos una encuesta de cuántos de los que estamos acá nos creemos buenos, ¿cuántos dirían que son buenos? Bueno, muchos, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos, no, pues es que yo no mato, hermano, yo no robo a nadie, ¿sí? Yo no soy como fulano de tal o como fulana de tal. Ella es terrible, yo no soy tan malo, ¿sí? Y si nosotros hacemos un juicio justo y de pronto nos comparamos con otras personas, en un sentido no somos tan malos. Pero si yo me comparo con el Señor Jesús y con la santidad que Dios espera del hombre, nosotros somos personas terribles. Piense por ejemplo lo que dice Jesús.
Si un hombre mira a una mujer para codiciarla y tiene pensamientos de codicia en su corazón, él ya adulteró en su corazón. ¿Cuál de los caballeros se pudiera presentar delante de los que estamos aquí presentes y decir que es capaz de abrir su corazón y que sus pensamientos y los deseos de su corazón fueran oídos en voz alta? Si eso sucediera, tal vez mi esposa no pensaría que yo soy tan buen hombre. Si eso sucediera, tal vez los hermanos de la iglesia no pensarían que soy tan buen cristiano. Si eso sucediera, tal vez yo quisiera salir corriendo y que nadie de los que está acá me viera. Porque en realidad la lepra del hombre es una lepra que carcome internamente. Y a veces no nos damos cuenta cuán leprosos somos. Pero realmente si Dios dice que somos pecadores, solo bastaría. A veces uno tiene esa experiencia en consejería. Llega el chico, llega la chica, se cree bueno, uno comienza a hablar con él y uno comienza a hacer preguntas. ¿Cómo está tu vida en esta área? ¿Cómo está tu vida en el área moral? ¿Cómo está tu vida en las relaciones con los otros hombres? ¿Qué estás visitando en internet? Cuéntame tu historia sentimental. Déjame ver tu historial de navegador en tu celular. Y comenzamos a darnos cuenta que esa muchachita que parecía tan buena, o ese muchachito que el hijo del hermano, es un leproso. ¿Sí? Pero a veces no nos gusta, ¿no? A veces decían que cuando Dios le dijo a Naamán, ve y te sumerges, lo primero que reacciona Naamán es de manera muy dura, porque para él sumergirse, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que quitarse su traje de soldado, su traje de gloria, y iba a ser expuesta a su enfermedad. Y a nadie le gusta ser expuesto, ¿cierto, hermanos? A nadie le gusta que... Hay áreas en nuestra vida que no nos gusta que nos toquen. Y mucho de eso que no nos gusta, que nos avergüenza, que no le contaríamos ni a nuestros mejores amigos, a menos que sean igual de pervertidos a nosotros, es ahí donde el Evangelio quiere llegar a salvarnos. Es ahí donde el Evangelio quiere llegar a limpiarnos. Pero el Señor les dice, ustedes tienen que ser conscientes que son esclavos del pecado. Ustedes tienen que ser conscientes que eso que ustedes hacen y que a veces aunque no lo quieran hacer y que terminan haciendo, eso es lepra. Pero yo vine a libertarlos. Ahora los judíos dicen, ¿de qué? ¿Sí? A veces somos como los judíos. Necesitamos que Dios nos salve y las personas a veces preguntan, ¿pero de qué? La gente no sabe que el pecado tiene consecuencias temporales y tiene consecuencias eternas. ¿Recuerdan la figura que yo les decía del Antiguo Testamento? Llegará un momento que el sacerdote va a examinar a los leprosos. ¿Quién va a ser ese sacerdote? Jesús, en el tribunal de Cristo. Y cada una de las personas va a pasar. Y Jesús va a decir, este está limpio, entra conmigo a mi reino celestial. Y va a decir, este está leproso, tienes que ser excluido. No puedes estar en medio de mi pueblo. Y hará un momento donde Dios hará separación sobre justos e injustos. Porque el pecado tiene consecuencias, como lo vamos a ver estos días. Entonces, Jesús, que también quiere que estos hombres sean sanos de su pecado, de su lepra, les dice unas palabras. Vamos a leer otra de las palabras que él les dijo. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, pero no solo se lo dijo a ellos, sino que hasta el día de hoy esas palabras siguen siendo vigentes. A los judíos que habían creído en él. Estas personas todavía no eran cristianas. Estas personas todavía no eran discípulos, como lo vamos a ver. Eran apenas personas que estaban creyendo en el Señor, en el sentido que habían unos que decían, no, es un falso profeta. Y otros decían, no, pero hace muchos milagros. Es como esa persona que dice, no, yo no soy ateo, ni agnóstico. Yo creo en Dios. Yo creo en Jesús.
podríamos decir un simpatizante. Jesús está delante de muchos simpatizantes que de alguna manera están siguiéndolo, de alguna manera están escuchando. Todavía no son cristianos, pero Él tiene un mensaje para esas personas. Tal vez usted está aquí así. Tal vez aquí hay un grupo mixto. De pronto hay personas que ya son cristianas. De pronto hay personas que todavía no. De pronto hay algunos que son hijos de padres cristianos. De pronto alguno tiene amigos que lo invitaron. Esto es para usted. ¿Sí? Si Dios lo tiene aquí, no es casualidad. Y mire lo que el Señor le dice a aquellos que habían creído en Él. No son personas hostiles al Evangelio. Están como interesados. Pero mire lo que Jesús les dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así como Jesús le dijo algo a Naamán, Eliseo le dijo algo a Naamán, Jesús le dice algo a esta generación. Si ustedes, y la palabra clave aquí es permanecer. Si ustedes permanecen en mi palabra, eso es como lo que le dijo el Señor a Eliseo. Si usted se zambulle 7 veces en el Jordán, usted va a ser limpio. Jesús le está diciendo algo así a los que lo están oyendo. Si ustedes se sumergen en mi palabra y permanecen en ella, ustedes van a ser mis discípulos y conociendo la verdad van a ser limpios o libres. Entonces, así como Naamán y Eliseo, Jesús tiene una palabra para todos nosotros. Una palabra que incluye responsabilidad. ¿Sí? Y Él les dice, miren, si ustedes se zambullen regularmente en mi palabra, serán mis discípulos. Entonces, ¿qué es la palabra discípulo? Que no se me duerma, que ya ahí está bien el almuerzo. Cuidado, vamos a despertarnos. Está haciendo calor, ¿cierto? No se deje arrullar por el calor. Estamos llegando a un punto importante. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. La palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y en los Evangelios, no se usaba el término cristiano para referirse a los seguidores de Jesús. Se usaba el término discípulos. Más adelante, ya en una iglesia ahí en Antioquía, se les llamó por primera vez cristianos. Pero a los discípulos eran los cristianos en aquellos días. Entonces el Señor dice, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? Los que permanecen en su palabra. Dice ahí, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué es permanecer? Mantener un contacto constante. Así como en los días de Eliseo había un río Jordán que era grande y poderoso y que fluía agua constantemente, así de alguna manera el Nuevo Testamento usa la figura de la agua para referirse a la palabra de Dios. Y si usted quiere conocer a Dios y el Evangelio y a Jesucristo, usted va a necesitar sumergirse en la palabra de Dios. Yo podría decirle que con todos los momentos preciosos que vamos a tener en este tiempo, el momento más importante va a ser el de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para salvarnos, tiene poder para santificarnos, tiene poder para revelarnos a Dios. Y tiene poder también, como en los días de Naamán, de manera figurativa, de limpiarnos. La lepra, el pecado. Hay cosas que están en nosotros, que a veces parecen imposibles de dejar, que son esclavitud, que nos avergüenzan, que nos llevan cargando años, que la ocultamos de otros. Pero el Señor le dice a aquellos que habían creído o que querían conocerlo, si ustedes se zambullen en mi palabra, ustedes van a ser libres, ustedes van a ser limpios, ustedes van a ser santos, ustedes van a ser perdonados. Recuerden que Naamán se enojó. No, si es como si dijéramos en estos días, no, si es para estudiar la Biblia, entonces no. No, si para escuchar la palabra de Dios, no. Mejores ríos tengo en mi casa. Puedo irme a ver Netflix, puedo irme a ver fútbol. Hay otras cosas en las que puedo entretenerme y voy a disfrutar mucho más. Porque así como existe el río de Dios, una palabra que tiene el poder de salvarnos,
el mundo también tiene sus fuentes y que están a nuestra disposición. De alguna manera, o nos zambullimos en aquellas cosas que pueden limpiarnos o santificarnos, o nos zambullimos en aquellas cosas donde más leprosos nos vamos a volver. Porque eso es algo que también vamos a ver en estos días. Vivimos en unos días difíciles. No solo el pecado está en nosotros, sino vivimos en un mundo que ha exaltado la inmoralidad, ha exaltado la lujuria, ha exaltado la homosexualidad, ha exaltado la fornicación, ha exaltado las relaciones sexuales antes del matrimonio, ha exaltado la inmoralidad, la infidelidad. Y la gente está siendo sumergida en música, en entretenimiento, en películas, en modas, que sin darse cuenta la juventud y la generación de nuestros días cada vez más leprosa. Cosas que hacen hoy los jóvenes no sucedían hace 50 años, por lo menos de manera descarada como dice Biblia. ¿Sí? ¿Pero es por qué? Porque los ríos de Siria están llenos de leprosos y llenos de suciedad. ¿Usted ha visto? A veces, ahorita estaba viajando por unas ciudades y pasamos por unos ríos, hermanos, preciosos, limpios, cristalinos, así preciosos. Pero también pasamos por otros lugares donde el agua estaba sucia, olía hediondo. Y usted no se metería a bañarse ahí, hermano. Pero ahí usted como joven va a darse cuenta, si Dios por su espíritu le abre su entendimiento, que sin darse cuenta usted venía bañándose en ríos muy sucios. Venía tomando de aguas muy sucias. Las culturas, la música, el entretenimiento de nuestros días es muy sucio. Y cosas que nosotros no haríamos naturalmente, llegamos y nos sentamos en esas aguas sucias y bebemos. ¿Saben por qué a veces nos da tanta pereza orar? ¿Saben por qué a veces nos da tanta pereza leer la palabra? Aún a cristianos. Porque su mente y su corazón está tan intoxicado en las aguas sucias de este mundo que para ellos es muy difícil escuchar la palabra. Para ellos orar media hora es difícil, pero ver 8 episodios de una temporada donde ven de manera así muy agradable la lepra de los hombres, para eso no tienen problema. Cuando tú les preguntas, ¿ya leíste la Biblia? ¿Cuántos años tienes de cristiano? No, él no ha leído la Biblia. ¿Por qué no ha leído la Biblia? Porque se la pasa bebiendo de las aguas sucias de este mundo. Entonces el Señor tiene una palabra para aún el que no lo conoce o al que ya le conoce y que está luchando con su lepra. Porque a veces ese Naamán exitoso puede llegar a ser hasta un ministro de Dios. Yo me he encontrado tristemente que hasta el ministro de la alabanza, el líder de jóvenes, el predicador de la iglesia, cuando tú comienzas a hacerle preguntas directas, es leproso. Tiene un pecado que no ha tratado, tiene un pecado que lo esclaviza, que lo avergüenza. Y su conciencia lo está acusando constantemente. Y es el Naamán de la iglesia, el famoso de la iglesia. Detrás tiene una vida doble, sucia, impía. Entonces, ¿qué palabra tiene Jesús para ellos? Si ustedes se zambullen 7 veces en mi palabra, ustedes van a ser mis discípulos. El 7 en la Biblia tiene mucho significado. Dios usa hasta la numerología para enseñarnos cosas bien interesantes. El libro de Apocalipsis está lleno de números 7. 7 iglesias, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 tazas. ¿Sí? Todos 7, porque el número 7 nos habla del trabajo completo. Entonces la Biblia nos muestra que si nosotros nos sumergimos regularmente en la palabra, ¿qué sería zambullirnos en la palabra de Cristo? Bueno, aquí vamos a tener un buen zambullido estos días. Yo los voy a coger a ustedes y los voy a hacer. Límpialo, Señor. Límpialo, Señor. Este sería un sumergirse en la palabra. Pero si usted es un buen cristiano, se levanta todas las mañanas y usted habla en su Biblia y tiene su devocional. Y ahí usted se está zambullendo.
Y si es un hombre piadoso en la hora de la tarde que tiene un tiempo libre, usted tiene un buen libro cristiano. Usted comienza a leer, a ver si eso lo limpia. Usted llega el domingo a la reunión, la predicación de la palabra. Límpialo, Señor. Límpialo, Señor. La idea es que debe ser algo constante. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer a Cristo, no importa que sea joven. Mire que el diablo nos vende una idea muy falsa, hermanos. No, mire, eso es para el predicador, eso es para los pastores de la iglesia, los ancianos, para los líderes. Usted no necesita de eso. Pero nada más falso. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo para un niño de la iglesia o un joven de la iglesia? Jesús. Jesús un día se le perdió a sus padres. ¿Se recuerdan ese episodio? Tenía 12 años. Y cuando lo encontraron, ¿dónde estabas? Y él le responde, como que él era como que los perdidos, yo no soy el perdido, los perdidos son ustedes. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Y cuando lo encontraron, ¿qué estaba haciendo? Estaba con los maestros y los escribas de la ley, hablando y preguntándoles. Mire, un niño de 12 años. ¿Quién tiene acá 12 años? Levántese. Solo para una imagen, así que nada. Mire, 12 años. A esa edad Jesús estaba en los negocios de su padre. A esa edad Jesús estaba... Gracias. A esa edad Jesús estaba estudiando, aprendiendo de los grandes maestros, recibiendo palabra en la casa de Dios. Y eso deberíamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Miren, hermanos, nosotros vamos a hablar de lepra. Pero si hay algo que es cierto, es que si usted como joven, usted niña, usted jovencito, usted jovencita, si usted pudiera entregar su vida lo más temprano posible a Cristo, usted se va a evitar muchísimos dolores de cabeza, muchísima tristeza, muchísima frustración. Yo pienso que si hay algo que alguno quisiera hacer, ya siendo creyente grande, fue haber conocido a Cristo antes de... Yo hubiera querido conocer a Cristo antes de tener malas amistades. Hubiera querido conocer a Cristo antes de probar el alcohol, antes de probar la droga, antes de tener relaciones, antes de conocer el mundo de la pornografía. ¿Cuánto hubiera yo querido conocer a Cristo así bien pequeño? ¿Cuántos años, cuántos problemas, cuántas cosas malas que hubiera evitado? Si usted tiene una oportunidad, no desperdicien esa oportunidad. No desperdicien. Mire, el mundo pasa. La belleza física pasa. Las amistades pasan. Lo que usted hoy dice, no, es que eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted tiene 2 altares como joven. O se dedica al altar de Dios, de su palabra, de la comunión con Él, donde usted va a ser santificado, guardado del pecado, consagrado para Dios. O donde usted se dedica al altar del placer, del pecado, del desenfreno. Pero este altar es muy triste, muy costoso. Yo sé que ustedes tendrán muchos espejos a su alrededor. Piensen en esos amigos, esos familiares, que en algún momento le han dado su espalda a Dios, a su palabra, y han decidido vivir como ellos quieren. Yo podría hablarle de mis amigos. Cuando me convertí, todos mis amigos se burlaban de mí. El pastor, me decía. Santo no sé qué, me decía. Se burlaban. Yo tenía una vida muy desordenada. De joven fui una vida muy desastrosa. Cuando yo me convertí, les comencé a compartir a ellos se burlaban. Hoy en día, de todos los que éramos, solo yo tengo un buen matrimonio. Solo yo me casé con una buena esposa. Solo yo pude criar a mis hijos con mi esposa.
varios hijos con varias mujeres, divorcios. Tuvieron una mujer, tuvieron otra, ahora están solos. Unos murieron por la droga, otros terminaron cosas terribles. Cuando Jesús nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, Jesús nos está ofreciendo un camino, como vamos a ver estos días, de bendición, de salvación. Y no debemos ser necios como Naamán. ¿Se acuerda que Naamán se puso bravo? No. El camino del mundo, dice Jesús, es amplio y parece agradable, pero conduce a la muerte. Yo veía en estos días un influencer. Tiene todo el dinero que usted no se imagina, tiene todas las mujeres que usted no se imagina, tiene todo lo que nosotros quisiéramos. Y la gente lo sigue, lo admira, y él decía, yo tengo todo pero no tengo nada, me siento vacío. Se ha intentado suicidar varias veces. Porque el camino del mundo es amplio, pero conduce a la muerte. Pero el camino de Dios parece estrecho, parece sencillo, pero conduce a la vida. Y Jesús nos está diciendo a aquellos que queremos conocerle, si ustedes se zambullen 7 veces en mi palabra, requiere disposición, ¿no? Y mira lo que dice que él va a suceder. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué va a suceder? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué Jesús dice verdaderamente mis discípulos? Porque hay falsos discípulos. Es como si Jesús dijera, si ustedes se sumergen en mi palabra, serán verdaderamente cristianos. ¿Y por qué dice eso? Porque hay falsos cristianos. Como alguien decía, nosotros debemos preguntarnos, si una persona no ora como cristiano, no lee la palabra como cristiano, no se santifica como cristiano, no sirve como cristiano, no evangeliza como cristiano, la conclusión es... No es cristiano. No es cristiano. Fácil, ¿cierto? ¿Y saben qué es lo peor que existe en esta vida? Ni siquiera el de la persona mundana. Lo peor que existe en este mundo sería un casi cristiano. Va a la iglesia, es hijo tal vez de un hermano, escucha, le gusta el grupo de jóvenes, pero no es un cristiano. O por lo menos en términos bíblicos, no es un verdadero cristiano. Pero Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, realmente tendrán la experiencia de discípulos míos. Realmente vivirán lo que es mi palabra. Verdaderamente van a ser libres. Estos días vamos a hablar mucho de cómo Dios nos santifica y nos libra de nuestros pecados. Pero a veces hay que examinar por qué si soy cristiano todavía no soy verdaderamente libre. ¿Será que no soy verdaderamente libre porque todavía no soy verdaderamente cristiano? Sí, a veces eso sucede. Gente que va a la iglesia por años y nunca lee su palabra. Gente que va a la iglesia y nunca se ha dispuesto a sumergirse y a zambullirse en la palabra de Dios. Gente que no ha experimentado el poder de Dios, la victoria que Dios da por la palabra. Simplemente son, seguidores, como creyentes, pero en un término muy nominal, muy externo. Pero que Dios pueda hacer de nosotros verdaderamente, ¿qué? Discípulos. Y dice ahí, ¿qué va a suceder con los discípulos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. O sea que la palabra nos va a mostrar la verdad. Pero la verdad no es para todo el mundo. ¿La verdad para quién es? Para los discípulos. Hay cosas que solo entienden unas personas, y Jesús parece que lo hacía con intención. Una vez le preguntaban a los discípulos, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él dijo, para que viendo no vean, y oyendo no oigan. Y él les explica eso, es que eso es para vosotros. O sea, la revelación de Dios es solo para los discípulos, para otros es algo que quedan confundidos.
La persona que no es un verdadero cristiano, él no entiende. Él, aunque uno le explica a veces, de pronto el que no ha nacido de nuevo, el que no ha tenido una experiencia con la palabra, sale diciendo, oiga, ¿qué será? ¿Será que ahorita nos vamos a meter 7 veces en la piscina? ¿Será que aquí yo no tengo ninguna enfermedad de lepra? ¿Será? Él viendo, no ve. Oyendo, no entiende. ¿Por qué no entiende? ¿Saben por qué algunos de nosotros no entendemos? Porque la llave que abre la revelación de Dios es la disposición constante que nosotros tenemos de quererle conocer. Dios se revela a aquellos que le buscan. Dios se revela a aquellos que le claman. Dios se revela a aquellos que le obedecen. ¿Recuerdan Naamán? Si Naamán no se hubiera sumergido en el río, no hubiera sido salvo. Nosotros tenemos la medicina de Dios y es su palabra. Pero si no la tomamos, no vamos a tener la experiencia que esa palabra nos promete tener. Ahí a veces nosotros tenemos el remedio, pero no lo tomamos. Nos ponemos bravos como Naamán. No, pero alguien le insistía. Ay, perdón. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahorita secamos. Ya vamos a terminar. Pero alguien le insistía. ¿Recuerda a los siervos de Naamán? Naamán, pero solo te toca sumergirte. A veces nos toca a nosotros así. No, es que yo quiero vencer el pecado. Bueno, pero tienes que ir a la palabra. No, yo no quiero. Te toca. No vas a poder vencer ese pecado si no te sumerges. No vas a poder vencer ese pecado si no te congregas. No te vas a poder vencer ese pecado si no lees. No vas a poder vencer ese pecado si no asistes, si no buscas. Ah, no, hermano, yo pensaba que usted pusiera sus manos sobre mí, orara y yo ya. ¿Cierto? Hay muchos campamentos de jóvenes donde el primer tiempo es tiempo de ministración. A ver si el ungido ora para que todos sean libres. No es el camino de Dios. El camino de Dios requiere responsabilidad de parte nuestra, disposición, búsqueda y anhelo por esa palabra. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo, hermanos, que como Naamán, Dios apartó estos días para que nos zambullamos en su palabra. Y que zambulléndonos en su palabra, Dios pueda librarnos y Dios pueda limpiarnos de nuestros pecados. Pero que Dios nos halle dispuestos, obedientes y con el anhelo de conocer su palabra. Si es así, seguramente vamos a ver cómo eso que antes veíamos en nuestra vida que nos estaba carcomiendo, esa lepra, ese pecado, vamos a ver cómo Dios nos limpia. Entonces, que en estos días podamos estar dispuestos a permanecer en su palabra, que Dios nos permita conocer la verdad y que podamos ser libres por su palabra. Amén. Apenas nos vamos introduciendo, pero ojalá podamos tener la disposición que tuvo al final Naamán de decir, bueno, si Dios nos trajo para esto, zambullámonos y experimentemos la libertad que trae la palabra. Amén. Si es la primera vez que usted viene, este es el camino para conocer a Dios. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que Dios pueda hacer verdaderos discípulos también en estos días, en el tiempo que vamos a compartir. Estemos orando por eso, para que Dios abra los corazones. De pronto esa persona que usted invitó y que todavía no es creyente, ore por ella, para que la palabra de Dios pueda obrar en ella. De pronto ese hermano que usted sabe que está débil, que está luchando en ciertas áreas con el pecado, ore por él, para que Dios lo ayude en estos días. O si es usted, que usted pueda abrir su corazón y decirle, Señor, aquí estoy con toda mi lepra, vine a que me limpies, vine a que me santifiques. Vine a que me salves de aquellas cosas en las que estoy siendo esclavo. Amén.
Vamos a orar, vamos a dar gracias también por la hora del almuerzo. No nos vamos a alargar mucho. Vamos a tener varias sesiones. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y que Él pueda orar en estos días. Amén. Con su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, poder estar compartiendo con tantos jóvenes que tú has traído, Señor. Queremos encomendarlos en tus manos, Señor. Que tu voz, que tu palabra, Señor, sea corriendo poderosamente en estos días.